Viernes 21 de febrero 2020, serie Reformando el Matrimonio, clase o estudio 10, letra D, llevando cuentas cortas. El matrimonio problemático probablemente no muestra síntomas de enfermedad. No es ningún síndrome. Es nada más que puro egocentrismo o egoísmo pecaminoso de parte de alguno de los dos cónyuges o de los dos. Cuando una pareja desea resolver el problema en verdad, cuando en verdad queremos que las cosas funcionen bien, los dos deben reconocer o los dos reconocen su mal delante de Dios. Y cuando nosotros decimos su mal delante de Dios, damos a entender que un mal delante de Dios se llama pecado. No hay otra razón. Y recibiendo su perdón, le dan gracias. Es decir, si confiesan su pecado, primero lo reconocen y lo confiesan, se lo confiesan uno al otro, porque normalmente pecamos primero contra nuestro Dios y enseguida pecamos contra nuestro cónyuge. Si ella no respeta a su esposo, ha pecado delante de Dios y ha pecado delante de su esposo. Si él le grita a su esposa delante de la gente o atrás de la gente, porque no debe haber ese tipo de situación en el matrimonio, él debe reconocer que ha pecado delante de Dios y ha pecado delante de su esposa. Pero eso es el reconocer y eso es el querer que verdaderamente se arreglen los problemas en el matrimonio. Si su pecado le ha hecho daño a otra persona, es necesario hacer la restitución. Si una esposa ha regañado a su marido, entonces le tiene que pedir perdón. No debe excusarse a causa de todo lo que él ha hecho y no ha hecho que la han provocado. Pues ya decíamos, oye, ese esposo, dice ella, no está bien que estés gastando en irte con los amigos. No está bien, necesitamos que las cosas funcionen. Y entonces él contesta, bueno, sí, yo me gasto un poco más de dinero ahí, pero tú también, y empieza a sacar el historial de ella. Así no es el verdadero deseo de que las cosas funcionen. Recordemos que Cristo escuchó nuestros pecados cuando venimos a Él y nos arrepentimos, reconocimos que éramos pecadores y le confesamos nuestros pecados y Él los escuchó atentamente, no porque no los supiera, porque Él lo sabe todo. Y al escucharlos atentamente, Él todos los junta y los echa al fondo del mar. ¿Qué quiere decir que los echa al fondo del mar? ¿Los olvida? ¿Lolita? Sí, que no se vuelve a acordar de él. No se vuelve a acordar de él. Bueno, si es que Él hace eso, ¿por qué nosotros no lo hacemos? ¿Por qué no cada vez que nosotros fallamos nos recuerda todo nuestro pasado? Y nos humilla, porque eso es humillante.
que sí, efectivamente, sí fallé, pero tú fallaste 50 veces. Ese pecado tan terrible del adulterio de parte de la esposa con el esposo, si el esposo no ha entendido que él ha sido en gran parte, en gran cantidad o en número grande responsable de la falla de su esposa, entonces se lo va a gritar cuando está enojado. Se lo va a gritar. Tú cállate, ¿tú qué tienes que decir? Si tú eres... Y viceversa. Y así no es como funciona, ni como debe de funcionar la situación del matrimonio. Es fundamental que no nos acordemos del pasado de nuestro cónyuge. Es fundamental que jamás de los jamases recordemos que él falló con su secretaria. Yo conozco varios matrimonios en donde ella dijo, esto sí no te lo voy a perdonar. Y se terminó el matrimonio. Tuvieron hijos y ella prefirió vivir aislada con tal de que el marido sufriera. Porque así es de egocéntrico el corazón del ser humano. Y los vemos que viven juntos, camas separadas, y fingen delante de los parientes que son un matrimonio, pero internamente se aborrecen. Y vemos las confesiones de él con los amigos y vemos las confesiones de ella con sus conocidas, y es echar pestes en contra de su cónyuge o de su ex cónyuge. Se echó a perder la vida. Se echó a perder la vida. Me encontré hoy un varón él tenía en su casa armas. Y un día el niño encontró el arma de su papá y mató a su hermanita chiquita. Eso es una cosa verdaderamente dolorosa, ¿no? Y ella jamás le perdonó al varón haber tenido un arma en su casa. Y llevan 25 años separados. Y él vive aparte y ella vive aparte. Y están casados. Si es cierto que la vida se va como un soplo y dura poco porque la vida que tenemos aquí es muy poco y que la pasemos en amargura, que pasemos la vida rumiando nuestro odio y rumiando nuestra frustración. ¿Cuál es el objeto? ¿Y cuál es el motivo? ¿Y cuál es el aliciente que tiene el ser humano que vive en esas condiciones? Nada lo contenta, no hay paz en él, no hay paz en ella. ¿Por qué echar a perder la vida por un pecado que no es un pecado como los que nosotros hemos hecho delante de nuestro Dios en contra de Él?
¿Qué decíamos? Decíamos que somos adúlteros todos. Aquí nadie escapa. No fuimos adúlteros, somos adúlteros. Porque si reconocemos que aún así, en estas circunstancias, con el tiempo que llevamos de cristianos, muchas veces anteponemos delante de Cristo, anteponemos a mi hija, o a mi hijo, o a mi trabajo, o al dinero, o a mi coche. Eso se llama infidelidad conyugal en contra de nuestro Señor. ¿Y cuántas veces lo hicimos antes de conocerlo? ¿Y cuántas veces lo hemos hecho siendo cristianos ya? Entonces, si Él no nos ha destruido, si Él no ha roto la relación que hay entre su divina persona y nosotros, sus hijos y su esposa, ¿por qué nosotros no podemos caminar como Él nos muestra? Y no hay pero que valga, no hay, sino reconocer humildemente que hemos fallado, que estamos fallando. Y los resultados están. El pecado nos hace enfermar. El pecado nos hace que nuestra familia no progrese. El pecado hace que nuestra familia progrese, porque hay algo que está estorbando. Y ese es mi pecado. No es el pecado de mi esposa, es el mío. Yo soy el primero que tengo que reconocer. Yo, esposo, o yo, esposa, tengo que reconocer que si quiero que las cosas funcionen, yo soy él o la que tiene que cambiar. Primero, tengo que empezar yo dando el primer paso. Por lo tanto, cuando confesemos pecados, no confesemos los pecados de nuestro cónyuge. ¿Cuál es nuestra ganancia? Confesemos el nuestro. Cada uno podría confesar sin término, es decir, cada cónyuge puede hablar y hablar y hablar y hablar de los pecados de su cónyuge. Se siente el terapeuta, saca su cronómetro, como los que van a correr, en sus marcas, listos, siéntate, habla y corre el tiempo. 80 o 100 o 200 pesos la hora y supuestamente él está poniendo atención, pero lo único que está dejando es que hable. Él nunca habla de pecado. Los loqueros que nosotros les llamamos, y que con mucho respeto la gente los llama psiquiatras, psicólogos, son unos charlatanes, porque no pueden arreglar sus vidas y quieren arreglar las vidas ajenas. ¿Cuál es la tónica de esas gentes? Tú no eres culpable. Las circunstancias te hicieron así. Tú no eres culpable, tus padres fueron culpables. Tú no eres culpable, tu esposa sí ha sido culpable. Tú no eres culpable, tus hijos te han llevado por ese sendero. Tú no eres culpable. Lo que quiere oír la carne
pero de nada nos sirve y nos ayuda. Salimos gastados 2 horas 400 pesos o 600, dependiendo de cómo sea. 4,000 pesos al día se lleva el niño y la gente no se compone, porque no es por allí el camino de la solución. Entonces tenemos que confesar que la hemos traicionado, que no hemos asumido la responsabilidad que como esposos nos compete, que nuestro matrimonio no fue, bueno, ya se consumó físicamente el matrimonio y se consumó de acuerdo con las reglas, es decir, ya tenemos el documento, el papelito de que somos marido y mujer y ya tuvimos relaciones sexuales y luego ¿qué hay de lo que sigue? Lo que sigue es ir conformando una relación que vaya progresando y que vaya haciéndonos crecer y vaya haciendo que nosotros vayamos tomando y madurando la postura que Dios quiere que nosotros tengamos para ser triunfadores, para ser matrimonios de testimonio, para ser matrimonios felices, para ser matrimonios que sin hablar seamos de atracción. No seamos de envidia, seamos de atracción. Pero eso solamente lo hace Cristo en medio de los dos. Él tiene que confesar que ha deseado otras mujeres, que ha deseado otras mujeres, que ha gastado dinero de más, de manera irresponsable, que no ha ejercitado el liderazgo que como varón le compete, y que ha preferido pasar más tiempo o demasiado tiempo prender la televisión y dejando que la vida ruede. Ella debe confesar que ha tenido un espíritu criticón y rencoroso, que le ha faltado el respeto a su marido en público. Eso es grave, muy grave. Que ha faltado respeto y obediencia en el hogar y que ha intentado usurpar el lugar de él como jefe espiritual del hogar. Que una cosa es cumplir con las cosas que el Señor nos dice, y si nos dice el Señor que nosotros oremos, que nosotros hagamos las cosas que nos competen dentro del hogar y de la casa, no quiere decir que porque cuando el marido no ha asumido el liderazgo espiritual, yo asumo las riendas del hogar y entonces se haga en la casa lo que yo digo, porque él no se ha sabido incorporar al ritmo que debe tener el hogar. Entonces, el que quiere confesar sus pecados debe hacerlo con la convicción de ser explícito delante del Señor. Cada caso se debe confesar delante de Dios y nombrarlo como es
como es el pecado, como lo marca, como lo dicen todos esos ejemplos que tenemos en la Escritura. La lascivia, pues es lascivia. La malicia es la malicia. Y así, cuando el pecado le ha afectado a otra persona, el que pide perdón debe hablar solamente de su propio pecado. El perdón no debe convertirse en una manera ambigua de obligar al otro a pedir perdón. Yo ya te estoy pidiendo perdón, ahora tú pídeme. No es así. No, si tienes pecado, si quieres te los digo. Y volvemos a lo mismo. Entonces, unas cuantas reglas para mantener las cuentas cortas. Primero, la confesión del pecado simplemente hace actual una cuenta. Es decir, no estoy acumulando cuentas. No tengo cuentas atrasadas que ya acumularon intereses e intereses y ya se han vuelto impagables. Al principio del matrimonio o después o ahora, entre tu esposa y tú decidan mantener ciertas reglas para ayudarse a caminar juntos. Establezcamos algunas reglas para que cuando las cosas explotan, el fuego no haga daño, sino que tengamos un procedimiento para que inmediatamente la chispa de fuego no vaya a empezar a hacer que ardan las cosas que están alrededor. ¿Quiénes están alrededor? Pues nuestros hijos. Los hijos inmediatamente se dan cuenta cuando andamos mal. Y si hay algún valiente o valeroso, papá o mamá, ¿qué tienes? ¿Te peleaste con papá? No podemos agarrar de confesores a los hijos. Sí, pues es que tu padre hizo esto anoche y antenoche y ya tiene como 5 que me hace de esas y yo ya estoy a punto de explotar. Eso se llama dañar a terceros con nuestro egocentrismo. Nunca se aparten. Primera regla, nunca se aparten hasta que todo esté resuelto. Vamos a sentarnos, a acostarnos. Y vamos a hablar. Sin reproches, sino hablando exclusivamente de nuestro caso. Entonces el marido y la esposa han de quedarse juntos. Él no se va a trabajar y ella no se va de compras. Menos con su mamá. No se arregla nada con que, bueno, yo me voy a la casa de mi madre. O él también. No, eso no. Eso quiere decir que no soy cobarde y que no tengo las herramientas ni el deseo auténtico de que las cosas funcionen. Ahí nos quedamos y vamos a arreglar. Y a lo mejor se hace tarde para trabajar. Pero es importante que las cosas se arreglen. Y es preferible que se llegue un día tarde a que se viva una vida, porque no me doy tiempo, ni le doy tiempo a mi esposa o a mi esposo para que las cosas lleguen a un buen fin.
Esto no quiere decir que va a llegar cada vez que se enojen todos los días, va a llegar tarde al trabajo, porque pues lo van a echar, le van a llevar la atención, le van a descontar. Una pareja puede reconciliarse tan pronto como se enojar. ¿Qué se requiere? La confesión del mal es todo. Muchas veces hacemos cosas que no nos damos cuenta de que mi esposa se ofende o el esposo se ofende. Muchas veces hacemos las cosas. Y muchas veces las callamos o muchas veces nos las gritamos cuando estamos enojados y reventamos. Vi que abrazaste a la hermana efusivamente y eso me dolió. Si él en ese abrazo o en esa salutación no tenía ninguna inclinación pecaminosa, inmediatamente va a decir, ¿sabes qué? Mi niña, perdóname, o esposa mía, perdóname. En verdad no quise yo ofenderte, pero tanto no quise ofenderte que tú estabas allí frente de ella. Porque si yo busco hacer cosas pecaminosas, pues busco hacerlas atrás de ti, para que no te des cuenta. Pero inmediatamente se arreglan las cosas de manera que ella vea o él vea que no hay nada oculto dentro de la actitud que de alguna vez pude tomar y que estuvo regular y que a los ojos de algunos hermanos también estaría. Pues reconozcamos, y ningún trabajo nos cuesta pedir perdón sinceramente y de corazón. Segunda regla, nunca permitan que nadie entre a la casa cuando no hay armonía. No dejen que nadie entre a su casa si ustedes no están en comunión. Si una pareja está en medio del tope o semáforo, es decir, que están detenidos, pues, y viene alguien a la puerta, no deben abrir la puerta hasta que vuelvan a reconciliarse. Y entonces, ¿a qué nos lleva eso? A reconciliarnos pronto. Pronto, no dejemos las cosas para mañana. Mañana me reconcilio y pido perdón. No, ahorita. Dios quiere ahorita. En este día, y en este lugar, y en este momento. Tercero, nunca salgan a ningún sitio cuando están en conflicto. Y muchas veces sucede que rumbo a la iglesia surge el problema. Desde que se levantan los niños, ya se hizo tarde, no arranca el carro, no hubo desayuno, no están bien vestidos, no están las Biblias. Antes de bajarse del auto, resolver el problema, antes de entrar a la reunión. Si ese día toca la mesa del Señor, ustedes se darán cuenta en qué condiciones van a tomar la mesa.
Sí la toman y aparentan, ¿verdad? Los agarran de la mano, pero en el corazón están explotando. Y si van rumbo a la casa de un amigo, no deben entrar a la casa hasta que todo esté resuelto. Y cuando decimos resuelto, no es que en el coche nos gritemos, no, o sea, al contrario, en lugar de arreglar las cosas, ella se baja corriendo y se va rápidamente para la casa caminando. Y hay ojos que nos están mirando. Siempre hay ojos que nos miran, ¿eh? Siempre. Independientemente de los ojos de nuestro Señor, siempre hay alguien que tiene curiosidad. ¿A qué hora llega el vecino? Esta se asoma. Sí llegó la hora. Oye, estabas ¿qué estabas allí mirando a través de la ventana? Vi que llegó la vecina a las 10:30 de la noche a su casa. Llegó el matrimonio y bajaron del coche y bajaron un montón de cajas. Y fueron ustedes a Suburbia o una barata de alguna tienda y compraron, y con que quisieron llegar así tardecito para que no guardar el perfil bajo delante de todos, y ya hay gente que los está mirando. Se trajeron la mitad de la tienda estos cuates. Si queremos tener paz, ¿verdad? Porque si somos orgullosos, si somos vanidosos, vean que bajamos del carro 50 cajas. ¿Y qué hacemos, Lolita? ¿Qué provocamos con eso? En primera provocamos a que la gente murmure. Una, Hacemos que la gente peque. Y otra, a favor o bien o mal. y otra, pues que damos a saber lo que tenemos. Y por eso luego ya dicen, no, pues ahí hay dinero, ¿no? Uno mismo origina un robo. Uno mismo origina un robo. Y ese dicho de dinero, amor y cuidado nunca puede ser disimulado, ¿cómo cuadra con nosotros, hermano Daniel? No, pues ya sí hemos aprendido, aun cuando el Señor nos dé ese privilegio o esa oportunidad, porque no quiere decir que es malo, vamos a comprar. Si el Señor nos da, Todo es lícito. si el Señor nos da esa bendición y dice, no, pues el hermano le dio la oportunidad y compró en tanto, humildad, normal, sin hacer escándalos, sin que vean, o sea, ya es madurez de cómo voy a actuar si el Señor me da esas bendiciones, porque sé que lo que se ve, ¿no? Siendo presumiendo, siendo vean, todo lo que debo estar sabiendo, que me estoy arriesgando a eso porque me vean, que soy lo que tengo, que voy, que hago, Que puedo. que puedo. Entonces, sí es un dicho que dice que eso es lo que no se puede disimular, pero el cristiano no encaja eso. No debe, el cristiano no debe estar encuadrado en ello. ¿Cómo se ve un pastor? Esta iglesia es una iglesia pobre. Yo me compro mi coche cada año. Me gusta tener el carro del año. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué? Que es corrupto, es pecado, es cuestión de hacer las cosas mal. Para empezar, no son cosas de Dios, ¿no? Porque Dios lo que muestra es que el pastor viene a predicar su bendita palabra, no a enseñar
ya se compró, ¿no? No se viene a parar, como dicen, ¿no? El cuello. Viene a predicarle su palabra, que conozcamos más del Señor. Roberts, Casimir inglés, dicen algunos predicadores. Yo me he visto con un modisto inglés. Estoy hablando de pobreza y estoy hablando de necesidad. Y mis hijos van a la mejor escuela del lugar. Y no porque no deban ir, sino porque yo soy ostentoso y escandaloso, porque quiero darles a mis hijos lo mejor. Y lo mejor es la humildad y el amor de Cristo, no las cosas, no los bienes materiales. Ese es el perfil bajo. Tengo necesidad y Dios me envía los medios para poder cubrir las cosas que puedan necesitar. Tengo un enfermo, sufrí un accidente. Pero hay muchos cristianos que se compran, se endrogan y cuando llega el momento de la prueba, lloran o empeñan lo que se sacaron a crédito. Allí en mi trabajo, año con año estrenan carro. Estaba haciendo la cuenta que tengo un carrito que tiene 14 años y ahí está funcionando. Y todos me ven y me dicen, oye, ¿qué pasó? Que no, yo sé que tú te puedes comprar un coche nuevo porque tienes el crédito, tienes casa propia. Pues sí, pero la casa que tengo no es mía. La tengo que administrar esa casa, porque yo soy simplemente un administrador y tengo que entregar cuentas de lo que esa casa da. Llegó un hermano que traía un coche y, oye hermano, ¿de quién es ese coche? Dijo, mío. No, es de todas las cosas, son del Señor. Nosotros somos simplemente sus administradores. Entonces ya nos va cayendo el 20 para comportarnos con nuestra esposa o con nuestro esposo y enseñarla a ella y ella enseñarlo a él, que no es bueno que seamos ostentosos, que seamos vanidosos y que seamos orgullosos. Que tengamos lo necesario, que tengamos lo que necesitamos, sin necesidad de presumir. La cuarta regla requiere alguna explicación. A menudo una pareja está entre amigos y uno dice algo que ofende al otro. Si el pecado fue obvio a todos, entonces la confesión y reconciliación se debe hacer delante de todos. No, llegando a la casa nos arreglamos. Dios quiere que las cosas se hagan ahora y aquí. Ahora y aquí. La restitución siempre debe ser tan pública como fue la ofensa. Pero muchas veces los matrimonios se ofenden sin que nadie de los otros se da cuenta de que algo ha sucedido. Pero sucedió y el corazón se dañó. ¿Y la explosión cuándo ocurre? Más tarde en el coche, ¿no? Mientras regresan a casa. Cuando ocurre algún problema en la presencia de otra gente, la pareja debe tener alguna señal que significa perdón. Qué difícil cuando se tiene tanto egocentrismo en el corazón decirle la palabra perdón. Y una respuesta que signifique te perdono.
Sí, mi niña, o sí, mi niño, te perdono, porque te amo, porque sé que no haces las cosas para ofenderme. La regla es, nunca esperen hasta más tarde para resolver los problemas, aunque estén rodeados de gente. Otra regla. Nunca tengan relaciones sexuales mientras estén fuera de comunión. Porque ¿qué resulta? ¿Qué resulta de esa situación? Resulta con que ella finge o él finge, cualquiera de los dos. Y no hay nada de arreglo. Que nos vamos a ir a la relación que Dios ha autorizado, la relación que Dios ha bendecido, como estando los dos en condiciones de hacer ese acto que es tan sublime y que a Dios le agrada. ¿Cómo? En santidad, en paz, el uno con el otro. Me disgusto con mi esposa, pero allá en la cama ya se arreglaron las cosas. ¿Así será? ¿Así verdaderamente se arreglarán las cosas? Entonces quiere decir que está equivocada la palabra, ¿no? Si Él dice que confiese yo mi pecado y que pida perdón, todo lo demás lo haga yo en el nombre de Cristo. Entonces la aplicación de estas reglas tendrán impacto tremendo sobre la relación de la pareja con respecto a sus amigos y su familia. Sin estos encierros, los amigos y la familia van a saber cuánto la pareja tiene problemas. Mas si se practican estas cosas, nadie verá a la pareja de manera individual, sino siempre nos verán como dos, que somos uno. Que sabemos cómo lidiar con los problemas, porque nos sabemos confesar nuestros pecados y sabemos perdonar. Pedir perdón y sabemos perdonar. Tienen una armonía que no es hipocresía. El amor que se profesan es sincero, porque ellos estarán realmente en comunión con su Señor. Eso es estar en comunión con su Señor. Todavía limpian la casa, pero no frente del mundo. Y una obediencia estricta a estas reglas ayudará a evitar que los problemas del pecado se acumulen. Ahí empezó el tema y el estudio de esta lección. Que como humanos somos pecadores y que por esa razón pecamos contra nuestro cónyuge, porque somos pecadores. Pero Dios ha puesto la instancia para salir adelante. ¿Queremos practicarla? ¿Queremos que las cosas funcionen en nuestro hogar? Hagamos lo que nos compete. Que Dios bendiga su palabra.